tal? Yo soy Alonso Recordón, neuropsicólogo. Y yo, Arturo Espinosa, mercadólogo. Y esto es Expande tu mente. En este podcast vamos a hablar del poder de nuestra mente, de nuestro estado mental, de nuestras creencias y cómo influyen en nuestra realidad, en cómo nos sentimos, nuestros pensamientos, conductas. Me gustaría empezar hablando de la motivación. Nuestro desempeño es muy diferente cuando estamos motivados por algo o desmotivados. Como sabemos, hay motivaciones internas o intrínsecas, que es esa sensación interna cómo se refleja en el exterior, o extrínsecas, como puede ser cuando te pagan alguna cantidad de dinero que no tenías pensada, es un motivante externo. Cuando sucede algo inesperado que te beneficia, ya sea en un trabajo, en una relación interpersonal, en alguna situación externa, te ayuda a sentirte mejor y eso se refleja en cómo te comportas hacia los demás y en tu entorno. Pero cuando estamos desmotivados, ves todo negativo, las cosas no te salen, ves los panoramas poco probables de que tengan éxito, ves como todo complicado, los escenarios difíciles, no te sientes con la energía, con las ganas de hacer las cosas. Entonces tal vez algunos proyectos que tienes o algunas cosas que planeas hacer simplemente no se te dan. Y cuando estás con esa sinergia positiva, motivado, todo se te da, todo fluye, te crees capaz de lograr las cosas. Entonces ahí es una prueba de cómo el estado mental influye totalmente en cómo te desempeñas. Claro que eso lo veo un poco como el flow state o el estado de flujo en el que fluyes y bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que hablas. Yo lo relaciono mucho, por ejemplo, con el deporte. Cuando estás seguro de ti mismo, de tus habilidades y demás, tiendes a hacer cosas o a desempeñarte de una manera pues relativamente inconsciente y las cosas te salen perfectas o como lo esperabas. No estás pensando todo el tiempo en lo que estás haciendo, sino simplemente lo haces y te sale bastante bien. Entonces creo que eso es algo que involucraría este estado del que estás hablando tú. Sí, en el estado de flow, como el nombre lo dice, fluyes. En algunas actividades puede ser la lectura, el ejercicio, tus responsabilidades te salen rápido, bien, correcto, hay más asertividad, mayor optimismo, mayor autoconfianza. Entonces es ideal o es muy bueno llegar a ese tipo de estado en las diferentes cosas que te desempeñes. Y lo contrario de ese estado, pues es cuando hay pensamientos negativos, cuando le das muchas vueltas a un pensamiento, a las cosas. Es lo que te mete en un estado de rigidez, con poca flexibilidad y hace que las cosas no salgan. Entonces es importante fomentar ese estado, esa mente positiva. Sí, y no hablar de un positivismo mágico como lo han dicho mucho últimamente en redes sociales, del pensamiento que es un positivismo tóxico, Claro. en el que todo te va a salir bien y demás. Creo que ese también es un extremo que no queremos llegar ni que tampoco hablamos de ello. Retomando eso de lo de los pensamientos negativos, que sería el contrario a lo que dices del positivismo, vi un video que lo recomiendo bastante. No los he visto todos los capítulos, la verdad, pero es un seminario, quizá muchos ya lo hayan visto o escuchado, que se llama Seminario Fénix, que lo he visto relacionado, plasmado en varios libros que hablan básicamente de lo mismo, como de diferentes perspectivas o diferentes temas. Pero enfocándonos en esto que habla de la negatividad, creo que cuando llegas a ese punto en el que te sientes un poco frustrado en tu vida, porque las cosas están saliendo mal, porque a lo mejor y no se está saliendo lo que tú quieres, y pues tal cual creo que es un efecto dominó en que si te sale una cosa mal durante tu día, pongámoslo de ejemplo, te cambia automáticamente ese chip de que me salió mal y como que empiezas a, en lugar de estar en ese estado de flujo, a entorpecerte un poco, a que las cosas no te salgan bien, a que te bloquees de tu mente y empieces a trabarte, a hacer las cosas mal. Entonces, algo que tocan muy importante en ese video respecto a las emociones negativas y en general la vida, es que cuando te pase eso, cuando estés sintiendo esas emociones, te digas a ti mismo que tú eres responsable de tu vida. Es decir, si te llegan a pasar circunstancias negativas que no te gusten o
que tú estabas planeando hacer algo y que te salió mal, no encerrarte en es que me salió mal, en el no sé qué hice, pensar y pensar en eso, cambiarlo a un, ok, soy un responsable de mi vida, entonces lo transformo a un, analizo qué fue lo que me salió mal y por qué me salió mal. Entonces creo que eso te cambiaría el humor bastante del mantenerte en la negatividad, aún qué voy a hacer al respecto, cómo lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque creo que algo que te envuelve o en lo que te atrapa ese negativismo es que empiezas a ver todo como terminal, como que ya no me va a salir nada bien, como que esto y esto y esto, como si fuera la única oportunidad en tu vida. Y creo que no es así, creo que al contrario, las oportunidades nunca se te van a dejar de presentar mientras las estés buscando. Y eso lo veo, por ejemplo, en estudios de psicología en el que te dicen, concéntrate en ver el color verde en la calle o el color rojo en la calle y automáticamente vas a empezar a ver más carros rojos. Y no es porque aparezcan, sino porque tu cerebro lo estás mentalizando o le estás dando la orden de, ok, voy a buscar algo rojo. Entonces creo que pasa algo similar con estos pensamientos en la vida diaria. Sí, es que volvemos a lo mismo. Todo depende del estado mental en el que estés. Y me gustaría retomar lo que comentaste del positivismo tóxico. Si nos metemos en el negativismo, tú solamente con tus pensamientos negativos o creencias limitantes sí te puedes autosabotear, autolimitar y hacer que las cosas vayan fluyendo mal. Pero también pensando lo correcto no sería ser positivo, porque un exceso de positivismo, también es mal. A veces las cosas están complicadas, están mal, y tienes que ser más, yo le llamaría más como realismo. Ver las cosas reales como son, neutrales, y en base a eso, puedes pensar de manera positiva. Oye, esta situación está así, complicada, no sé qué hacer, me siento así, pero pues voy a tomar acción y voy a empezar a hacer ciertas cosas para cambiar esa realidad. Y para cambiar esa realidad tienes que empezar cambiando cómo piensas. Porque Claro. eso depende mucho, la perspectiva o el estado mental que tengas ante una situación. Porque como te digo, se te puede complicar la situación por algo externo, porque las cosas externas no dependen de nosotros. Son situaciones que suceden. Pero sí cómo las tomemos, qué significado les demos. Porque te puedes clavar mucho con un error que tengas en un día, una mala semana, un mal mes, un mal periodo, pero tu mentalidad la puedes cambiar y ver cada día como un proceso distinto, como una nueva oportunidad de crear nuevos aprendizajes, de crecer, de avanzar. Entonces, si tienes esa oportunidad, esa mentalidad de que cada día es otra oportunidad y puedes aprender de los errores anteriores, no digo que no te afecten las situaciones complicadas, pero las puedes ver como un motivador. Para Claro. esto me salió mal, pero lo voy a hacer mejor. Exacto. Y también saber que la competencia es contigo mismo. Porque como ya hemos hablado antes, todos tienden a compararse. Entonces, si te centras en cómo puedo estar mejor yo, qué puedo hacer para estar mejor que como estaba ayer, como estaba antes, y te centras nada más en eso, vas a obtener mejores resultados. Que si te centras en todo lo que nos bombardean las redes sociales, lo que hacen las otras personas, y que muchas veces son realidades ficticias, o sea, son creencias o que tú formas en base a lo que estás viendo, pero no es la realidad concreta. Entonces yo me iría por una filosofía más de realismo, de ver las cosas como son y actuar en base a eso con una actitud positiva y no negativa, porque si no te vas a sabotear. Claro. Y por ejemplo, esto que comentas de todo el ruido que hacen los medios y las redes sociales, bueno, yo viéndolo como desde el lado de la mercadotecnia, a final de cuentas yo soy consciente de que pues mi carrera o mi profesión es base a manipulación, en vender sensaciones que te va a llenar ciertos vacíos emocionales. Entonces, pues a final de cuentas el mundo, la gente está a la orilla de la manipulación tengo un vacío emocional que es muy común porque es algo que no se trabaja mucho. Entonces tratan de llenarlo pues consumiendo contenido, comprando cosas y todo este tipo de cosas que vemos que pues a final de cuentas te lo está intentando llenar la mercadotecnia, y en dado caso de que hasta que no lo tengas, te crean esta necesidad. Entonces es algo un poco chistoso, pero es real. Pues también creo que es algo que se tiene que trabajar bastante para que no caigas. Y esto de la filosofía que me comentas del realismo, yo lo vería
que a mí en lo particular creo que me ha funcionado algo es el estoicismo. El estoicismo habla de cómo tienes que ser resiliente a la vida y decirlo de alguna manera, tú quieres llegar a cierto lugar, quieres cumplir cierta meta, tienes que cumplir ciertos sacrificios que a lo mejor hay días en los que no te vas a sentir bien, en los que no vas a tener ganas de hacerlo, pero pues si quieres llegar a eso, ya tienes tu plan, o es decir, por ejemplo, en lo laboral, quiero llegar a ciertos, no sé, ciertas metas en tu trabajo o en tu empresa, sabes que tienes que seguir ciertos pasos. Entonces puede haber momentos en los que te sientas cansado, en los que no tengas ganas de hacer nada, pero tienes en tu agenda o como tú te organices la serie de pasos que tienes que hacer día a día, entonces aunque tengas esa actitud, lo haces. Y algo muy cagado que a mí en lo particular me ha pasado últimamente, que he estado como un poco más enfocado en eso, que al terminar de hacer las cosas, aunque la hagas con una pésima actitud, terminas con una actitud distinta. Claro. ¿Por qué? Porque te sientes realizado, porque hiciste esas cosas, porque cumpliste tus deberes, y creo que eso te llena de una manera pues abismal a comparación de que si estuvieras procrastinando, porque creo que ese es un círculo vicioso en el que te aturdes mucho porque quieres hacer bastantes cosas, pero no sabes qué hacer o cómo hacerlo, entonces terminas sin hacer nada y más agobiado porque no lo hiciste. Entonces creo que esa es una parte bastante importante que se tiene que trabajar, y como el estoicismo lo dice, tienes que ser resiliente a que siempre se te van a presentar diferentes obstáculos en la vida, pero tú tienes que soportar ese dolor, tienes que soportar esos obstáculos para seguir avanzando, porque creo yo que cada error, cada obstáculo te hacen evolucionar y te hacen crecer, tal cual en la naturaleza es así. Hay un libro que se llama El gen egoísta, Dr. Dawkins me parece, que habla de esto, cómo las primeras células en el mundo fueron evolucionando a través de los errores. Cuando había errores, obviamente se reparaba y se evolucionaba para sobrevivir. Las células lo hicieron para sobrevivir, y la teoría de, bueno, lo que habla ese libro es que nosotros, básicamente el cuerpo humano, es una evolución de las primeras células para la supervivencia. Entonces creo que eso es algo bastante importante con lo que nos podemos quedar en nuestro día a día. Hay ciertas series de cosas que, errores o problemas que nos hacen evolucionar y crecer, que eso es como lo que creo que hablaste anteriormente, de cambiar un poco la mentalidad. No encerrarte, sino tomarlo como crecimiento. Sí, claro, la mentalidad es lo más importante. Creo que dijiste varias cosas importantes. Para empezar, lo del marketing. Claro que sí, totalmente. El hombre por naturaleza tiene un vacío. El hombre por naturaleza está buscando todo el tiempo un sentido a su vida, solamente que no es consciente de ello en todas las ocasiones. Y el marketing te ofrece o te hace creer, te convence de necesitar cosas que tal vez no necesitas, tal vez un poco, pero te trata de llenar ese vacío. La diferencia es que es provisional. Exacto. Tú compras algo, te genera una descarga de dopamina y de ciertos neurotransmisores, te genera ese placer, pero es momentáneo. Entonces tienes que seguirlo haciendo. Entonces constantemente estás persiguiendo ese vacío que se llena momentáneamente, pero no es la solución totalmente. Es parte de... Pero sí, el marketing se aprovecha de eso para, en base a las emociones, hacerte creer que necesitas cosas. Algo importante que mencionaste también es la parte de la procrastinación o desmotivación, como ese estado mental de querer hacer cosas o pensar mucho y hacer poco. Y sí es importante tener esa disciplina para combatir eso, porque realmente el tomar acción es lo que te puede hacer sentir diferente. Como sabemos, cada día es diferente. Puede haber días que estés muy desmotivado, muy cansado, que hayan sucedido cosas que no te tengan en un buen ánimo. Por ejemplo, tienes que hacer ejercicio y sabes que el hacer ejercicio tiene beneficios a nivel cerebral también, efectos positivos en la liberación de endorfinas, noradrenalina, dopamina, que sabes que te va a hacer sentir mejor. Entonces es tener la disciplina para, aunque estés con flojera, cansado, hacer ejercicio a medias como puedas, aunque no estés al 100%, pero sabes que después la recompensa que vas a tener es sentirte mejor. Sabes que meditar te puede ayudar, leer. Hay estudios que se han hecho recientemente y se ha demostrado que lo que más te beneficia en tu bienestar o que te hace sentir mejor, más que la alimentación, más que el ejercicio, es socializar, ver gente. Es lo que tiene impacto más directo en tu bienestar y en tu felicidad. Entonces, es tomar conciencia de esa información y esforzarte a tener disciplina por romper ese círculo vicioso que se genera con la desmotivación, procrastinación, donde la mente sí está activa, pero el cuerpo no está tomando acción. Entonces genera una frustración que te hace que te cueste más trabajo salir de ese estado. Claro, en esto que comentabas del esforzarte por hacer las cosas, por ejemplo en el deporte y todo esto,
Hay un video que vi recientemente en YouTube que se llama To Reach Beyond Your Limits by Training Your Mind, de Marisa Peer. Esta persona, bueno, pues entrena o, pues sí, de cierta manera es un coach para ciertos, ha trabajado con rockstars, con deportistas, con CEOs muy importantes y habla justamente de esta parte, hacer cómoda la zona incómoda. Claro. ¿Cómo es esto? Pues por ejemplo, ahorita hablando de lo del deporte, en el deporte a lo mejor y ves deportistas de alto rendimiento que dices, güey, estos cuates hacen ejercicio 2-3 veces al día y yo nunca me vería haciendo eso. Entonces aquí ya te vas a poner una serie de pasos en las que vas a poder llegar a ese punto hasta el grado en el que veas la perspectiva distinta y que el ejercicio a lo mejor se te haga mucho más sencillo de lo que antes se te hacía. Entonces puede ser que tus límites se hayan superado y ahora en lugar de ir a caminar 30 minutos te vas a hacer gimnasio y después te vas a correr, y como ya lo hiciste constantemente, esa zona ya se te hace de confort y puede ser que en algún futuro eso ya se te haga algo normal y ya lo aguantes como si nada. Entonces creo que eso puede aplicar a muchas partes de la vida. Creo que eso te puede ayudar a crecer como persona en bastantes aspectos y crecer a la persona en la que te quieras convertir. Sí, al final es pues meterle disciplina sin importar el estado de ánimo. Claro, puede haber un día que se te complique mucho y digas, oye, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada. Y se vale también. También necesitamos momentos de ocio, momentos de descanso. Pero en general, esa disciplina te puede generar el hábito, que puede ser hacer mucho ejercicio, correr, etcétera, para que después eso se te haga tu zona de confort y tengas que subir de nivel. Se genera ese hábito o esa memoria muscular, esas conexiones en los ganglios basales, que es la zona del cerebro que se encarga de los movimientos motores aprendidos, y otras zonas donde se generan esas conexiones neuronales de ciertas actividades positivas para ti y te acostumbres a que estén activas la mayor parte del tiempo posible. Entonces se te hace ya algo ya normal. Así como se te puede hacer normal procrastinar, ver series todo el día. O sea, tienes que romper ese patrón y empezar a hacer actividades que activen tu mente. Es más fácil ver de lunes a viernes series, películas, descansar en las noches, y es más difícil ponerte a leer en la noche, realmente. Claro. Pero si aprendes a tener a tu cerebro en un estado mental activo, tu desempeño en otras actividades también va a ser más positivo. Al momento de hablar con gente, al momento de hacer ejercicio, te metes en un estado de enfoque que nos va a llevar a ese estado de flow que hablamos al principio.